Bueno chicos, todos sabemos cómo viene Disney desde hace ya unos cuantos años intentando impulsar el wokeísmo en cada cosa que hace. Sin embargo, últimamente hemos visto unos cuantos cambios importantes en la Casa del Ratón que por ahí podrían estar dando unas señales de que quizá el rumbo de Disney podría llegar a cambiar. Esto será cosa al final del día de esperar y ver, porque la verdad es que las palabras se las lleva el viento, así que hasta que no pase yo no creo absolutamente nada. Entonces nos encontramos con este hilo de Guardianes Patrióticos que recopila bastante bien mucha información relacionada con Disney y justamente los dichos de Bob Iger, en donde básicamente le dice adiós al wokeísmo. Vamos a hablar sobre esto y entrar un poco más en detalles, pero antes de seguir, si querés apoyar al canal, déjame un like y suscríbete si sos nuevo, que me ayuda mucho más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Por cierto, vamos a hacer este video sin guión y antes de seguir quiero desearte que tengas un feliz año nuevo, que la pases lo mejor posible, rodeado de la gente que amas, rodeado de la gente que realmente sume a tu vida y que tengas un 2025 espectacular y evidentemente seguiremos juntos dando la batalla contra toda esta ideología tóxica. Entonces, el tweet comienza de la siguiente forma: Bob Iger declara el fin del wokeísmo, adiós a la agenda progre o solo un truco para recuperar su dinero. El CEO de Disney promete dejar atrás las agendas políticas y centrarse en el entretenimiento y nos va a dejar 7 puntos clave. El tema es ese, ¿será un cambio de estrategia? Esto ya lo veníamos viendo en realidad y lo vimos por ejemplo en BioWare, si mi memoria no me falla, en donde se había filtrado que teóricamente en el caso de Mass Effect 5 iban a eliminar todo el wokeísmo y lo que iban a hacer es agregar ciertos elementos woke en lo que sería el contenido descargable. Disney lo empezó a hacer, se podría decir hasta cierto punto, con Skeletor Crew, en donde básicamente empezó con 2 episodios bastante buenos, pero que tenía ahí un toque de wokeísmo bastante presente, ¿no? Un toque de empoderamiento bastante notorio. Después del tercer episodio ya como que las cosas se fueron de mambo. Pero bueno, vamos a ir directamente acá y lo que nos dice lo siguiente: adiós al contenido LGBT. Bob Iger afirmó que Disney se enfocará en contar historias sin infundir mensajes políticos y algunas acciones ya lo reflejan. Lo que hace referencia acá es al episodio de Win or Lose, que Disney eliminó justamente uno de estos episodios en donde se centraban en un personaje trans. Recordemos que la idea de esta serie es contar básicamente una historia a través de distintos puntos de vista de distintos personajes. Justamente uno de esos personajes era trans. Entonces este episodio fue eliminado. Después de esto, ya lo hablé también en otro video, la comunidad LGBT expresó su decepción, incluso ex empleados de Pixar también expresaron su decepción y hasta llegaron a hacer una junta de firmas, que la verdad es que es totalmente patética porque no hay casi nadie que esté firmando, para que Disney reinstale este episodio, para que dé marcha atrás, cosa que dudo seriamente que vaya a pasar. Después lo que hace referencia es a The Acolyte, que fue un enorme fracaso, que costó sí 231 millones de dólares sin contar absolutamente nada de marketing, y recordemos que la serie fue cancelada poco tiempo después de que se emitiera el último episodio. Y me causa gracia como pone acá en la imagen al Jedi obeso. Yo la verdad es que cuando lo vi no terminé de entender, no sé, se ve que en el templo Jedi los alimentan con hamburguesas y papas fritas. La disciplina se la meten por el culo. Pero bueno, después dice: los números hablaron, baja audiencia y críticas por enfoque forzado en su narrativa. Esto lo hablamos bastante, hice review de todos los episodios y la verdad es que me quemó bastante el cerebro. Después sigue y dice: diversidad sutil, la nueva estrategia, y esto es lo que hemos estado hablando en muchos videos últimamente. Bob Iger promete seguir incluyendo personajes diversos, pero sin que sean el centro de atención. Las historias deben reflejar un público diverso, pero sin priorizar mensajes políticos. Si mi memoria no me falla, esta entrevista que le habían hecho había sido más o menos en la época de las huelgas de Hollywood del año pasado. Ahora, el gran problema sería justamente ese, ¿no? Entre comillas, el gran problema. ¿Por qué? Porque si cambian la estrategia a hacerlo más sutil, va a haber mucha gente que evidentemente va a terminar tolerando esto a la larga o a la corta. ¿Esto qué significa? Significa que en algún momento lo van a normalizar tanto que, bueno, justamente va a ser algo común y corriente. Entonces, cuando quieran volver a apostar a esta agenda totalmente agresiva y tóxica que hemos visto durante estos últimos años, van a tener gran parte de eso normalizado. Así que esto para mí es un problema bastante grave que evidentemente significa que vamos a tener que estar mucho más atentos que nunca. Después sigue y dice: en otras palabras, sí habrá diversidad, pero en roles tan secundarios que ni siquiera vas a notar que están ahí. Lo que parece ser un código para decir: vamos a incluir personajes LGBT, pero sin que nadie los note hasta los créditos finales, que es justamente lo que te dije. Quizá lo cambian para mostrarlo de una
forma un poco más sutil, lo normalizás mucho más fácil, bajás la guardia porque no sé, te dieron un producto que en términos generales parece que está muy bueno, que tiene sus toques de wokeísmo pero que está muy bueno, entonces justamente empezás a aceptarlo mucho más fácil. Después dice, Disney lo hizo en Intensamente 2 y vio que sí vale la pena no politizar sus películas. En la secuela de Intensamente se retiraron posibles alusiones LGBT relacionadas con el personaje de Riley. Originalmente Riley podría haber tenido un interés romántico con otro personaje femenino, pero esa trama fue descartada, porque claro, los sentimientos adolescentes ya no son lo suficientemente complicados sin agregar controversias. De esto ya lo habíamos hablado justamente, en donde se había filtrado que Disney había básicamente eliminado cualquier cosa woke e incluso habían modificado temas de iluminación, de colores y un montón de cosas para que no se prestara a especulación de ninguna clase, y la verdad es que le fue bastante bien en este sentido porque la gente lo que quiere es un producto de entretenimiento y nada más que eso, no quiere un producto de adoctrinamiento. Pero bueno, sigamos porque Disney eliminó recientemente un episodio de Moon Gear and the Devil Dinosaur que presentaba un personaje trans para evitar justamente polémicas innecesarias, cosa que estamos viendo cada vez más seguido en Disney, lo cual es una buena señal siempre y cuando realmente vayan a eliminar todo este contenido y se centren justamente en intentar promover valores más universales como la amistad, la familia y todas esas cosas. Después sigue, dice, Lightyear y The Acolyte son desastres que no despegaron. Ambas producciones fueron vendidas como proyectos inclusivos y progres, pero terminaron siendo ejemplos de lo que pasa cuando el público percibe que la agenda supera a la historia. Y esto en realidad lo vimos incluso muchísimo últimamente en lo que es la industria de los videojuegos, en donde sí, cuando la agenda supera lo que es la historia, cuando la historia es la que se tiene que adaptar a la agenda, cosa que no tiene ni el más mínimo sentido, es cuando sabemos que es muy pero muy factible que el producto en sí termine siendo de muy mala calidad en términos generales. Y lo hemos visto un montón de veces, incluso con Dragon Age The Veilguard, que básicamente fue el buque insignia del wokeísmo en lo que serían los videojuegos. Después sigue, dice, cambio genuino o maquillaje corporativo. Mientras Bob Iger promete un Disney más neutral, los críticos señalan que esto parece más una estrategia para recuperar la confianza de los accionistas que un cambio de corazón, lo cual hay que tener cuidado. Yo la verdad es que no confío en Disney en lo más mínimo, es una empresa, siempre va a accionar por sus propios intereses, sea cual sea básicamente los del CEO. Sin embargo, yo creo que acá hay que esperar un poco, ¿no? No hay que ilusionarse, no hay que emocionarse, hay que esperar un poco y hay que ver básicamente, porque las palabras, viste como dice el dicho, se las lleva el viento, así que yo creo que hay que esperar y ver. Y después dice, el entretenimiento por encima de las agendas, o eso dicen hasta que llegue el próximo CEO. ¿Será este el fin de las controversias o solo el inicio de una nueva táctica de marketing? Disney promete dejar atrás el wokeísmo, pero sus decisiones recientes sugieren que están más preocupados por evitar críticas que por comprometerse con la inclusión real. Y en cuanto a los comentarios nos podemos encontrar varias cosas, por ejemplo dicen, no creer hasta no ver, ya a todos se les olvidó que fue él mismo quien metió todo el wokeísmo en Disney en primer lugar. Después otro dice, es dinero, todo solo por dinero. Se llevaron ESPN y las transmisiones deportivas para ese canal por la misma razón. Además, oportunismo, cambio de tipo de gobierno y total adaptabilidad. Después otro que dice, pues no pareciera, y ojo, recalco, que no es que los personajes sean negros, ese nunca ha sido el problema, es forzar personajes ampliamente conocidos a meterlo de otras etnias, que me parece tan mal como si Miles Morales lo volvieran rubio con ojos azules, pero claro, ahí no pasa. Truco para limpiar la imagen, no es la primera vez que dicen que van a tener cambios y siguen igual hasta redoblando la apuesta. Después hay otro artículo en Cine Premier que básicamente dice, la inclusión en los contenidos de Disney continuará. A pesar de las peticiones para que Disney se mantenga alejado de temas políticos, la compañía no planea poner reversa en sus planes. Si bien los ataques son bastante vocales y han llevado a que muchas celebridades salgan en defensa de sus colegas, Bob Iger considera que el futuro debe ser más inclusivo. Tras las declaraciones, algunos empleados retomaron esas palabras y mostraron su apoyo a la directiva. Otros aplaudieron su decisión y más asistentes a la reunión confirmaron lo dicho. Después hay otro que dice, no veo a Disney haciendo películas de mujeres esperando ser rescatadas por su hombre, hombres inteligentes líderes de una familia, adultos sabios y adolescentes que no tienen razón, sin personajes negros o latinos metidos con calzador. Disney no tiene vuelta atrás. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.